Si hay una duda alrededor de Nintendo Switch 2 es saber cuáles van a ser los juegos third party AAA que va a poder ejecutar este dispositivo. Un dispositivo el cual a día de hoy tenemos muchas más dudas que respuestas alrededor del mismo, pero sí que es cierto que durante la presentación y después en los días posteriores hemos estado viendo una serie de imágenes de juegos como pueden ser Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 o incluso de Borderlands 4, que es exclusivo de la generación de Xbox Series y PlayStation 5, que nos pueden dar una idea somera o por lo menos saber qué juegos van a ser posibles técnicamente ejecutarse a día de hoy dentro de la plataforma de Nintendo Switch 2 y cuáles no. Así que en este vídeo voy a intentar esclarecer todo con datos y hechos encima de la mesa que creo que son bastante objetivos. Comencemos por el principio. ¿En qué me voy a basar para decir todo esto? Porque claro, yo te puedo decir misa, pero si no lo aporto con una serie de datos encima de la mesa no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver, si hay una máquina o posiblemente la única máquina a la que podemos comparar Nintendo Switch 2 a día de hoy es con Steam Deck. No por nada, sino que Steam Deck es la única máquina portátil de videojuegos que existe en el mercado que sigue la misma estructura económica que la propia Nintendo. Es decir, una empresa que vende videojuegos te lanza un hardware para vender más videojuegos, cosa que no es exactamente lo que hace Asus, Lenovo, MSI, etcétera, etcétera. Entonces, las comparaciones son odiosas, pero son así. Entonces, también, aparte de esta comparativa, tenemos que saber una cosa. Steam Deck potencialmente, ¿qué es? ¿Más potente a nivel de rendimiento de manera portátil y doqueado que Nintendo Switch 2 o es menos potente? Pues bueno, por lo menos después de haber estado yo viendo cada una de las imágenes que se han estado publicando encima de la mesa y más o menos viendo algunas de las características técnicas que tienen este tipo de chips de la Nintendo Switch 2, yo personalmente he llegado a una conclusión un tanto somera, pero que creo que es suficientemente interesante para la mayoría de todos vosotros. Y es que en el modo portátil yo diría que Nintendo Switch 2 está un pasito por encima de lo que te puede ofrecer a día de hoy una Steam Deck. Un pasito, no es una locura, pero yo sí diría que está a un pasito de lo que te ofrece una Steam Deck. Si tuviéramos que compararlo ya con el resto de handheld PC del mercado, diría que en modo portátil llega a los niveles de calidad de una Asus ROG Ally X. Hombre, me cuesta a día de hoy creerlo, por lo menos de manera portátil. Ahora bien, en modo sobremesa, después de ver lo que puede hacer y sabiendo que la propia Nintendo se está guardando dentro de un cajón que no sabemos cuándo va a abrir el tema del 4K con los rescalados, yo sinceramente he visto un modo sobremesa realmente potente, realmente bueno y que diría que está unos cuantos pasitos, bastantes pasitos por encima de lo que te ofrece Steam Deck en modo dock y algunos pasitos por delante de lo que te puede ofrecer una Asus ROG Ally X. Y cuidado, no te estoy diciendo que sea más potente a nivel bruto ni nada por el estilo, sino que con la información que tenemos a día de hoy, viendo las imágenes que se han enseñado, incluso de los gameplays de la gente que ha ido a poderlas probar a Nueva York, etcétera, a París, etcétera, etcétera, pues yo he llegado a esa conclusión. Puedes mirarlo tú mismo, compararlo y más o menos llegar a una u otra conclusión. Lo que queda claro es que si un juego a día de hoy funciona en Steam Deck, yo no veo ningún tipo de problema a nivel técnico después de todo lo que he visto de que se pueda jugar en una Nintendo Switch 2. Y con eso me voy a basar básicamente para todo este vídeo. Bueno, Rafa, pero seguramente hay muchos juegos AAA de última hornada exclusivos de esta generación que no puede mover una Steam Deck, ¿no? Por ejemplo, algunos de vosotros estaréis pensando en títulos como pueden ser Cyberpunk 2077, estaréis pensando en juegos como Jedi Survivor, estaréis pensando en Hogwarts Legacy. Bueno, todos esos juegos no son exclusivos de esta generación, eso os lo voy a ir adelantando. Y todos esos juegos se pueden jugar dentro de Steam Deck. Jedi Survivor al principio sí que era exclusivo, después pasó a PlayStation 4 y Xbox One, optimizaron para consola y a partir de esas últimas actualizaciones ya se podían jugar dentro de Steam Deck, ¿no? Hogwarts Legacy se puede jugar desde el día 1, aunque después de los 2 primeros meses sí que se podía jugar ya perfectamente bien. Bueno, Cyberpunk 2077 ha funcionado desde el primer día bastante bien. Por lo tanto, te digo, son juegos que no son exclusivos de esta generación. Por lo tanto, yo me voy a hacer, porque yo sobreentiendo que todos los juegos que hayan podido salir en la generación de PlayStation 4, Xbox One, etcétera, para atrás, no hay ningún tipo de problema de que salgan en Nintendo Switch 2 y encima con una calidad, si no igual, te digo, parecida o incluso superior, con el tema de los rescalados cuando lo vayamos a poner dentro del modo sobremesa, aunque a nivel técnico a lo mejor esté parecida, un poquito por encima, un poquito por abajo, a saber, pero
aunque a nivel bruto, a lo mejor la máquina no es que destaque tanto frente a una PlayStation 4, una Xbox One, etcétera, las tecnologías son más modernas, los rescalados hacen y maquean muchísimo la imagen y a efectos prácticos pues se va a ver mejor, o por lo menos eso es lo que intuyo. Por lo tanto, toda esa generación nos la vamos a eliminar de un plumazo porque yo ya sobreentiendo que se pueda jugar. Por lo tanto, cualquier juego que se haya ejecutado en esa generación, lo damos por supuesto. Bien, vámonos a ir a otros títulos que mucha gente tiene dudas de que se pueden jugar dentro de Steam Deck, ¿no? Por sus propias capacidades técnicas. Me voy a ir a los ejemplos más extremos, vamos a ver, ¿no? No te voy a ir a cosas, yo que sé, un Hollow Knight, ¿vale? Es obvio, ¿no? Bien, el caso, por ejemplo, de Final Fantasy XVI ha tenido muchas dudas porque mucha gente a lo mejor ve estas imágenes, ve muchísimas de estas, ¿cómo se llama? De estos vídeos, ¿no? Y dice, joder, es que va a 17 FPS, va a 18 FPS, y la gente se hace un poco la picha un lío. Y es que creadores de contenido, como pueden ser The Wizard, que es uno de los más famosos creadores de contenido relacionado con el mundo de Steam Deck, pues él va enseñando todo tipo de configuraciones dentro del mundo de PC en Steam Deck. Unas funcionan mejor y otras funcionan peor, pero cuando tú ves Final Fantasy XVI a día de hoy, es verdad que va un poquito justo para jugarse dentro de una Steam Deck. Es más, para muchos de vosotros a lo mejor no está dentro de los niveles de ser jugable, pero lo que sí que es cierto es que más o menos se puede jugar dentro de Steam Deck. No es la mejor experiencia del mundo, pero sí contamos con que en Nintendo Switch 2 se tendría, por ejemplo, una optimización específica para ella, cosa que en el mundo de PC es algo puramente opcional. Te puede ocurrir, por ejemplo, en The Last of Us Parte 2 Remastered tenemos la optimización específica por parte de la propia Nixxes y de Arion Galaxy, así que guay, perfecto, por eso funciona tan bien, pero en otros casos no han querido hacer esa optimización, por lo tanto es algo opcional. Pero claro, en caso de Nintendo Switch 2 no es que sea algo opcional, o sea, si quieren sacar el juego dentro de la máquina, van a poder hacerlo, y viendo cómo está en el caso de Steam Deck, que está en los niveles mínimos, o sea, le falta nada, un poquito para que sea una experiencia bastante buena. Estáis viendo que este tipo de cosas pues no parecen que sea algo extremadamente alto para que una máquina de Nintendo Switch 2 con una buena optimización vaya a poderlo ejecutar. Pues te digo, juegos como Final Fantasy XVI me parecen hasta relativamente fáciles de que los veamos dentro de una Nintendo Switch 2, y ya en el modo dock ni hablamos, ¿no? Porque ahí se ve que la máquina tiene muchísimo más poder, aunque vamos a hablar después de todo eso, ¿no? Silent Hill Remake, por ejemplo, es otro caso de juego que funciona relativamente bien dentro de Steam Deck, ¿no? Tuvo una serie de problemas porque el tema ese de la niebla con el Unreal Engine, bueno, las iluminaciones con el Unreal Engine 5, pues estaba dando algún tipo de problemas y tal, pero en general podemos decir que el juego funciona bastante bien dentro de Steam Deck, ¿no? Es un juego completamente jugable de principio a fin, por lo tanto, juegos como Silent Hill 2 Remake tampoco habría una gran problemática al respecto. No nos vamos a cambiar de Square Enix y vamos a volver y vamos a hablar de Final Fantasy VII Rebirth. Se ha anunciado Final Fantasy VII Remake. Para mí eso ya es una prueba más que suficiente para saber de que Rebirth lo tienen en el pensamiento, para que ahora te están sacando la versión Remake y después te sacan el siguiente episodio dentro del mismo dispositivo. Pero por si hay algún tipo de duda, este juego funciona muy bien dentro de Steam Deck, y encima, como está haciendo aquí el creador de contenido de Steam Deck Gaming, pues está enseñando las comparativas o las diferencias con los diferentes últimos parches que se han ido lanzando, ¿no? Porque han mejorado bastante el rendimiento puro del propio juego, ¿no? Por lo tanto, te digo, ¿este tipo de juego lo va a poder jugar en una Nintendo Switch 2? Pues si concebimos o convenimos que Nintendo Switch 2 está por lo menos en el modo portátil, que es el modo más en el que menos poder va a tener el dispositivo, por llamarlo de alguna forma, está un puntito por encima de este dispositivo, pues podemos llegar a convenir de que obviamente se va a poder jugar. Me voy a ir al modo más extremo de todos, y sería con el caso de Starfield. Starfield es un juego que en Nintendo Switch, en Steam Deck, ha ido muy al límite, ¿no? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, en Steam Deck, Starfield, por ejemplo, aquí te está enseñando ¿cómo se llama? El DLC de Shattered Space, que la verdad iba un poquito bastante justo, o sea, es de los... va un poquito justito, pero en el modo historia normal y corriente, Starfield, por ejemplo, va bastante bien dentro de Steam Deck y petardea en las principales ciudades, ¿no? Eso sería como el resumen de todo esto, ¿no? Por lo que te digo, si Microsoft en
el caso de que quisiera hacer algún tipo de ejercicio y quisiera sacar su juego dentro de Nintendo Switch, que todo tiene la pinta, pues tampoco me parece que sea una locura. ¿Por qué? Porque aunque aquí estáis viendo un rendimiento relativamente justito dentro de Shattered Space, te he ido a poner el ejemplo más duro, no te iba a poner los ejemplos más blandos, pues si estos son los ejemplos más duros y no están lejos de poder... Es más, a día de hoy creo que esto ya se ha optimizado dentro de Steam, lo que pasa es que ya hace tiempo que no juego a Starfield, ¿no? Pero lo dicho, si estos son los ejemplos más duros, pues ¿qué quieres que te diga? La máquina de Nintendo va a poder sin grandes problemas en el modo portátil. Vuelvo a decir, en modo sobremesa irá bastante más suelta, aunque tendremos que matizar todos esos aspectos, pero me quiero centrar en el modo portátil, donde la cosa va a ir más justita. Bien, obviamente no he puesto aquí casos, por ejemplo, como podrían ser juegos de Sony, ¿no? Un God of War Ragnarok, un God of War normal, yo que sé, un Ghost of Tsushima. No te he puesto ese tipo de ejemplo. ¿Por qué? Porque sobreentiendo que esos juegos no los van a lanzar fuera de PlayStation 5, cosa que en el caso de Xbox sí entiendo que eso puede pasar. En el caso de que Sony también hiciera algún tipo de movimiento multiplataforma, ¿no? Que ya hemos visto alguna cosita por ahí, pues bueno, que sepas también que, por ejemplo, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, prácticamente todos los juegos que han salido en PlayStation 5, bueno, Spider-Man 2, que es como el gran exclusivo de PlayStation 5, o Ratchet & Clank Rift Apart, funcionan perfectamente dentro de Steam Deck. Spider-Man 2 no tan perfectamente como Ratchet & Clank o God of War Ragnarok, pero te digo, es jugable y muy disfrutable dentro de Steam Deck. Por lo tanto, podemos convenir que todos esos títulos se podrían jugar perfectamente y, por supuesto, la gran mayoría de ese tipo dentro de una Nintendo Switch 2. Pero Rafa, entonces ¿todos los juegos que han salido ultra triple A funcionan dentro de Steam Deck? En realidad no. En realidad no, o sea, vamos a poner algunas honrosas excepciones y te digo, hay muy pocas, pero vamos a resaltarlas. Yo personalmente las dos que sí que veo más justitas, y no sé si es porque la máquina no puede, porque el motor no está bien, no tengo ni idea, son Dragon's Dogma 2 y también el caso de Monster Hunter Wilds. Son como mis dos títulos que los veo todavía muy lejos y dudo que vayan a poderse ejecutar dentro de Steam Deck en el corto, medio y largo plazo, con algún parche o lo que sea. Espero equivocarme profundamente, pero estos dos títulos sí que los veo muy alejados, sobre todo Dragon Dogma 2, de los estándares para que se pueda ejecutar dentro de una Steam Deck. ¿Esto quiere decir que no se va a poder ejecutar dentro de una Nintendo Switch 2? Vamos a ver, estos son los juegos que, utilizando la vara de medir que estamos utilizando ahora mismo, que consideramos que Steam Deck está un puntito por detrás a nivel de rendimiento de una Nintendo Switch 2 a nivel portátil, pues no se pueden ejecutar de forma óptima, incluso tirando todos los, todos los recursos hacia abajo, todas las configuraciones gráficas hacia abajo, con los rescalados más exagerados del mundo, y ni aún así es jugable. Pues ¿qué quieres que te diga? Son los que no se pueden ejecutar. ¿Esto implica que no se van a poder ejecutar en Nintendo Switch 2? Aquí ya tendrás que valorarlo tú. Yo, si me estás preguntando una opinión basada en, no lo sé, en mi experiencia jugando, yo qué sé, ¿no? Pero mi propia intuición me dice que este juego, sí, está ahora mismo así dentro de Steam Deck, de una u otra forma, si Capcom quiere optimizarlo para la máquina de Nintendo Switch 2, van a poder hacerlo. Y si no, para muestra, un clic. Cuando Hogwarts Legacy se quiso ejecutar dentro de Nintendo Switch 1, se hizo. Cuando The Witcher 3 se quiso ejecutar en Nintendo Switch 1, se hizo. Obviamente, esos ports eran súper costosos. ¿Por qué? Porque optimizar un juego de las dimensiones de Hogwarts Legacy para una Nintendo Switch 1 era una barbaridad. ¿Es la misma circunstancia con Nintendo Switch 2 en el caso de Dragon Dogma 2 o de Monster Hunter Wilds? Yo personalmente creo que es una optimización que está realmente cerca de ser algo relativamente sencillo, porque no son diferencias tan abrumadoras como habíamos visto en el primer caso de Nintendo Switch. Por lo que yo soy bastante optimista de que no hay en general títulos a día de hoy, incluso entre los que no funcionan bien dentro de Steam Deck de una u otra forma, que no vayan a poder llegar a Nintendo Switch 2. Otra cosa es que tú te hubiera gustado jugarlo a 60 FPS, otra cosa es que tú te hubiera gustado jugarlo con una calidad gráfica mayor, pero si nos centramos en que en general se vayan a poder jugar, yo lo tengo claro. Por supuesto se van a ver mejor en una Xbox Series S.
Muy probablemente, a lo mejor no, habrá casos, ¿no? Pero ¿se van a ver mejor en una Xbox Series X o una PlayStation 5? Estoy seguro. ¿Se van a ver mejor en una PlayStation 5 Pro? Seguro. ¿Se van a ver mejor que en todas esas en una 5090? Pues desde luego que sí. Pero claro, aquí la pregunta es dónde vas a jugar, cómo vas a jugar y si este grado de libertad para poder jugar mientras que estás en el baño, mientras que estás en un avión o mientras que estás en el salón te parece interesante. Por ejemplo, para mí este tipo de dispositivos portátiles son increíbles. Por lo tanto, si tú te gusta ese tipo de consola, pues potencialmente vamos a poder tener de una buena experiencia a nivel de juego. Eso sí, aunque sea técnicamente viable que esto lo veamos, también tenemos que entender que, al contrario de este tipo de dispositivos que si sale en el mundo de PC, pues podemos probarlo y si funciona, perfecto, en el caso de Nintendo Switch 2 no va a ser así, sino que la propia desarrolladora tiene que querer crear el port. Por lo tanto, nos tocará esperar a ver si todas estas empresas se dedican a hacer este tipo de ports o no. Pero no me preguntéis por qué, pero intuyo que eso va a pasar así. Y si te das cuenta, he estado ignorando, he estado dejando aparte el tema del dock dentro de Nintendo Switch 2. Y es que el dock, sinceramente para mí, es uno de los elementos, entre otros tantos, que más dudas me da. No dudas en plan negativo, no se me malinterprete, sino dudas en plan positivo, porque a diferencia del primer dock de Nintendo Switch 1, que era un hub USB tipo C que no aportaba nada a la máquina, ¡no, Rafa! Porque cuando la conectabas tenías más potencia. No, lo que pasaba era cuando la conectabas que la máquina estaba capada. Es decir, la máquina solo podía gastar X energía y cuando detectaba que estaba conectado en el dock oficial de Nintendo Switch y bla bla bla, pues le dejaba utilizar toda su potencia bruta, ¿no? Pero el dock en sí lo único que servía era como una llave, pero no aportaba más potencia. Por ejemplo, en el caso de Steam Deck, cuando tú lo conectas al dock, no da más potencia. ¿Por qué no da más potencia? Porque en esencia, si tú quieres gastar toda la energía al tope, puedes hacerla. Si quieres limitarla, puedes también limitarla. Pero eso va en tu... tienes que elegirlo tú. En el caso de Nintendo Switch 1, pues eso te lo iba seleccionando. Al igual que ocurre en el caso de Nintendo Switch 2, por una mera cuestión de experiencia de usuario, consolidación del dispositivo, sencillez para la persona que esté jugando, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Lo que ocurre es que tanto el dock de la primera Nintendo Switch o los dock que existen para Steam Deck, ¿no? Este es el oficial, pero este es el oficial y es posiblemente de los más caros. Pero también puedes utilizar como dock para Steam Deck un hub USB de 5 €, o sea... no hay una limitación real para poder utilizar el que sea. El caso de Nintendo Switch 2 parece que es diferente. Y eso me abre muchísimas puertas alrededor de cómo se van a ver los juegos dentro de Nintendo Switch 2. Porque esto directamente no se ha visto. No se han visto juegos en 4K rescalado en Nintendo Switch 2. No lo ha podido ver la prensa, ni creadores de contenidos en teoría, etcétera, etcétera, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los medios de prensa que se lo han preguntado a los diferentes PR de Nintendo, tanto en Nueva York como en París, etcétera. Y le han dicho, no, que no, todavía eso no lo podemos enseñar. Así que bueno, todavía tenemos la duda de cómo se va a ver en esas tasas o en esas resoluciones tan altas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que este dock está aportando algo. Y es que dentro de este dock hay un pequeño ventiladorcito y hay una pequeña placa. Yo quiero seros muy claros. Para un hub USB que sea que sí, que transmita 4K, que transmita a 1000 millones de FPS, en general no hace falta. O sea, es que no es necesario. Y en el caso de Nintendo, que tiene que recortar costes para poder ofrecerte un dispositivo lo más contenido posible de dinero, dinero o directamente para sacar más beneficios, lo que tú quieras, pues no le hace falta a priori para un dock normal y corriente tener que añadir un ventilador. Entendedlo, ¿no? O sea, no le hace falta. Este dock, por ejemplo, a priori puede sacar salida 8K. Valve no lo promociona, ¿vale? Pero a nivel técnico sí puede sacar salida 8K. Tiene tecnología súper loca de display para poderlo poner en paralelo. Una locura, ¿no? Esto es una locura. ¿Esto necesita algún tipo de ventilador? No. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si este dock trae algún tipo de ventilador interno, y eso ya lo sabemos, está claro que aquí están ocultando algo. ¿Para qué va a servir esa placa que parece que necesita ventilador porque se va a recalentar, etcétera, etcétera? Ese ventilador sirve... O sea, tenemos muchísimas opciones, yo no soy ingeniero de hardware, pero sí que es cierto que somos conscientes de que para un hub USB, que es el dock, por muy potente, por muchas características o prestaciones que tenga, está en teoría, pues imagínate, pues no hace falta meter un ventilador y por lo tanto subir los costes del dispositivo. Por lo tanto, si eso lo han metido ahí, será por algo.
Posibilidades hay mil, que este ventilador sirva para refrigerar la máquina porque le mete el aire por debajo, ¿no? Para poderla refrigerar más y poderle meter más energía, que si tiene algún tipo de rescalador, teorías más locas es que a lo mejor tiene algún tipo de GPU externa con un SLI, eso ya me parece que ya es fumarse tremendo porro, pero en general algo tiene que ofrecer este dock para darte un cierto upgrade visual cuando lo conectas dentro del modo dock. Por lo tanto, oye, yo estoy aquí a expensas de saber qué está pasando, porque te digo, este dock no tiene mucho sentido. O sea, cuando tú ves las imágenes de cómo funciona la máquina de manera portátil, tú ves que visualmente, oye, joder, se ve muy bien. Por ejemplo, poniendo el mejor ejemplo que tenemos a día de hoy es Cyberpunk 2077, porque lo podemos comparar con diferentes configuraciones que podamos tener en Steam Deck. Y por lo general parece que se mueve bastante solvente dentro de la propia máquina de Nintendo, ¿no? Y cuando lo ponen en modo dock, es que por las imágenes que he visto, yo digo, wow, esto es una locura, ¿no? O sea, no te digo que vaya a ser el alfa y el omega, pero se ve bastante mejor que lo que he visto en las imágenes de la portátil. Eso, y no es un pasito por delante de Steam Deck en modo portátil. En el modo dock yo diría que está varios pasos por delante de lo que puede ser una Steam Deck, ¿no? Y encima no lo hemos visto a altas con rescalado a 4K. Que cuidado que no se vea mejor que con una Asus ROG Ally X, no lo sé. Digo que cuidado, ¿no? Porque no tengo porque al fin y al cabo, si lo rescalas con tecnología, como puede ser DLSS y tal, estará bastantes pasos por delante de lo que te puede ofrecer otro tipo de rescaladores que no tienen hardware dedicado, ¿no? Entonces, tengo muchísima curiosidad alrededor de todo esto, porque creo que puede ser un elemento claramente diferencial que no tenía la primera Nintendo Switch. Por supuesto, ahora muchos de vosotros me estaréis diciendo, Rafa, te has saltado otros juegos que no funcionan dentro de Steam Deck, como el Call of Duty Warzone, como el Fortnite, como el FIFA. Ya, pero es que esos juegos no es que no funcionen dentro de Steam Deck con SteamOS, porque no tenga hardware. Eso es por una limitación de software. Eso es concretamente por el tema de los anti-cheats. Si yo le metiera a este dispositivo Windows, puedo jugar obviamente Warzone, puedo jugar obviamente Fortnite y puedo jugar obviamente FIFA. Por lo tanto, eso tenemos que tratarlo de otra forma, o tenemos que tratarlo por otros derroteros, pero no es por un problema técnico o que el hardware no llega a esos niveles, y por lo tanto entiendo que los anti-cheats no van a afectar en el caso de Nintendo, porque bueno, ahí tienen bastantes elementos para poder eliminar las trampas, o pueden condicionar de una forma u otra el software para que esos anti-cheats se adapten a la máquina de Nintendo. Por último, muchos de vosotros me preguntáis, bueno, Rafa, sí, se podrá ejecutar, eso me lo habéis dicho mucho en los directos, o podrá ser completamente factible, no juegos como, yo que sé, como el Monster Hunter Wilds, ¿no? Pero, ¿y por qué no salieron en la presentación de Nintendo? ¿Y por qué no se lanzaron? ¿Y por qué no salen de salida? Bueno, yo no tengo una respuesta a eso, obviamente, ¿no? Si no, sería, yo que sé, un infiltrado dentro de las oficinas de Kyoto de Nintendo. No es mi caso, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es una cosa. Vamos a ver. El único dato real que tenemos encima de la mesa es que un juego que salió en la presentación de Nintendo Switch 2, que es Cyberpunk 2077, que se ve bastante bien, parece bastante contenido, o sea, que y la gente lo ha podido probar y hay buenas experiencias. Ese juego sabemos, según sus propios desarrolladores, que se portó en 7 semanas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no sé cuándo ha enviado los kits de desarrollo Nintendo, pero si una empresa como CD Projekt Red ha tenido o ha ejecutado ese port en 7 semanas, estoy seguro que los desarrolladores no llevan 2 años con los kits de desarrollo de Nintendo Switch 2. Es más, dudo mucho de que lleven 1 año, ni siquiera con los kits de desarrollo de Nintendo Switch 2. A mí lo que me da es un conglomerado de muchísimos elementos. Primero, que muchos desarrollos, como a lo mejor puede ser un Dragon Dogma 2, un Monster Hunter Wild, son más complejos de ejecutar, o necesitan un poquito más de tiempo que 7 semanas, como le ha pasado en el caso de CD Projekt Red con Cyberpunk 2077, y necesitan un poquito más de ajuste, ¿vale? No demasiado, pero un poquito más de ajuste. Otros, como por ejemplo en el caso de Final Fantasy VII Rebirth, pues han dicho, oye, primero voy a sacar el 7 Remake y después sacaré el Rebirth. Voy a hacer un lanzamiento escalonado. Tampoco quiero saturar el mercado con mi propio juego y que se queden ahí y no tengan el rango de novedad cuando lo vaya a poder lanzar. Y te digo, por querer sacarlo todo a la vez, no vaya a sacar todo el rédito posible. Y tenemos un tercer caso, y es que yo personalmente creo que muchas desarrolladoras third party que hasta ahora no querían o no podían, o
no veían rentable sacar su juego triple A extremo dentro de Nintendo Switch 1, ahora en Nintendo Switch 2 van a quererlo hacer de manera en masa. Y cuando digo en masa, es en masa. No he puesto el caso, por ejemplo, de Assassin's Creed Shadow, que funciona perfectamente bien dentro de Steam Deck, ¿no? ¿Creéis que Ubisoft no va a sacar Assassin's Creed Shadow dentro de Steam Deck? Dentro de Nintendo Switch 2. Yo personalmente, para mí, eso ni cotiza, o sea, eso se sobreentiende. Pero a lo mejor tienen que estar buscando algún momento dentro del tiempo para no estar saturando el mercado con una cantidad abrumadora de juegos. A lo mejor, si fuera por las propias desarrolladoras, a lo mejor lanzarían, yo que sé, 300, 400 juegos o 100 juegos en el primer mes, segundo mes o tercer mes. Pero claro, si lanzan todos esos juegos dentro de Nintendo Switch 2 así de primera, pues podéis entender que van a tener unos lanzamientos bastante atropellados y seguramente no van a sacar todo el rédito económico que quisieran de ello. Entonces a mí me huele que vamos a tener lanzamientos escalonados de todos estos títulos que sobreentendemos que van a estar dentro de Nintendo Switch 2 a lo largo del tiempo, que los nuevos lanzamientos, como pueden ser Borderlands 4, pues ya, si les ha dado tiempo y tal, pues ya empezarán a salir de manera conjunta dentro de la máquina de Nintendo, y que con el paso del tiempo, seguramente de aquí a 2027, sí que empezaremos a ver los juegos lanzándose a la vez, o por lo menos durante el año 2026, a finales también lo veremos, pero habrá un periodo de tiempo para que veamos esta adaptación. Antes, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo veo complicado. Aunque bueno, vuelvo a decirte, esta es mi teoría, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Porque a lo mejor tú piensas diferente, no por ello me tienes que insultar en comentarios. Pero bueno, si quieres insultarme, que sepas que eso también me da interacciones en el vídeo y así al menos llega más gente. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.